Y sí, bueno, pastora, hay que comprar esto, pastora, aquello, pastora. Mi hermano, usted es el pueblo. Usted es el pueblo. Aleluya. David, Nehemías y Abisaí. 3 ejemplos me hace tomar el Señor. David, la sierva, una representación. Nehemías y Abisaí, partes de ustedes. Partes que están guerreando y partes que están alentando al pueblo. Santo es tu nombre, Jesús. ¿Cuántos quieren un templo más grande? ¿Cuántos quieren que ese templo se llene? Porque es verdad. A ver, ¿cuántos quieren? Amén. Entonces hay que trabajar. Nehemías trabajaba con los hermanos. Sí, te hace falta esto, lo otro. Sí, ¿qué necesita? Trabajar en lo material y trabajar en lo espiritual. Abisaí en lo espiritual, sierva, aliéntese, hermano, está batallando acá, allá, haciendo impacto, ganando alma, haciendo todas las tareas que son necesarias dentro de la iglesia. Pero si queremos un templo más grande, tenemos que trabajar codo a codo, brazo con brazo. Aleluya. Y yo les digo, mis hermanos, que si usted se pone a la meta y se pone firme al lado de su sierva, usted en poco tiempo puede tener ese templo. En poco tiempo, no es algo lejano, mi hermano, no es algo lejano. Porque por esa gracia y misericordia de Dios, usted tiene una sierva internacional. Capaz que esté predicando en otra iglesia. ¿Cuántos tienen una sierva internacional? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir internacional? Que va a las naciones. Amén. Que va a las naciones. ¿Pero qué va a las naciones? Porque el Señor ha dispuesto eso en su corazón para honrar este lugar. A la sierva de tal lugar. La iglesia de Antofagasta. Qué hermoso. Sí, la presencia de Dios tremenda. Ese es el respaldo que usted tiene. Valórelo, mi hermano. Valórelo en esta mañana. Amén. El Señor, yo sé que está hablando a muchos de ustedes. Gloria a Dios, bendito Jesús. Por eso, mi hermano, eso, queremos anhelar muchas cosas. Anhelamos, pero no accionamos. Tenemos que accionar. Vemos que si Abisaí no se movía, el siervo de Dios moría. Sí, moría. Ya no tenía más fuerza. No se podía mover. Entonces él corrió, hirió y mató al gigante. Gloria a Dios. Mis hermanos, vemos en esta mañana que Dios le está dando la fortaleza, pero también le está diciendo lo que usted tiene que hacer. Apóyese al lado de su sierva, apóyela, ayúdela. Y usted va a tener crecimiento, no tan solo espiritual, sino también material. Gloria a Dios. Porque va para todas las áreas. Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Bendito Jesús. Y vemos, mis hermanos, que usted en esta mañana pueda recapacitar y pueda disponer su corazón y su servicio al Señor. Porque usted es un soldado de Jesucristo. Santo Jesús. Amén. Sí, Señor. Entonces, mis hermanos, ya está advertido, el enemigo viene con una estrategia nueva, viene con una espada nueva. Es gigante, pero ¿sabe qué? No es invencible, porque nosotros tenemos al invencible. ¡Aleluya! Nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Apláudenle al Señor en esta mañana. Las palmas son para Él, no son para mí. Que el enemigo se entere que en esta iglesia estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Y hay un pueblo que se está preparando para guerrear. Que venga ese gigante, que venga, porque lo va a vencer en el nombre de Jesús. Yo lo creo y creo que en esta mañana usted también lo cree. Su corazón también lo cree. Aliéntese, mi hermano, aliéntese, porque la batalla es grande, pero la victoria aún es mucho más grande. Santo es tu nombre. Santo Jesús, tú eres poder, Señor. Tú eres poder. Amén. Sí, Señor. Ven. ¿Cómo se llama esas? Tú, ven. No, tú, el que tienen los anteojitos, ven. Santo Jesús. Aleluya.
Sopetreske Petrus. Sí, amén. Bendito eres, Señor. Tú conoces todas las cosas. Bendice tu vida, Señor. Padre Santo, Rey de Gloria. Bendito tu nombre, Señor, para siempre. Para tu nombre, tu Señor. Rey de los cielos, santo eres, Jehová. Santo eres, Señor amado Dios. Acorazo, Señor. El pueblo clame, amén. Más que mire, clame al Señor. Bendito es tu nombre, Jesús de gloria. Sí, Señor, rompe. En esta hora, Señor, en nombre de Jesús de gloria, santo vive. Sí. Orema katare masaya krivasita. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Socorro más. Sí, derrama. Derrama tu porción, lo que tú quieres para con ella, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús. Cuando uno es bendecido, todo el pueblo es bendecido. Por eso muchos están recibiendo. Aleluya.